de lo que uno piensa. Entonces, ahí continuamos. Dicho esta presentación, vamos a pasar de lleno a lo que es ¿para qué utilizamos un tratamiento restaurador? Los tratamientos restauradores básicamente tienen como premisa restaurar la función, ya sea la pérdida de función se puede haber dado en una pieza dentaria por un proceso de caries, que es una pérdida de naturaleza infecciosa, por anomalías, que ciertas anomalías de estructura pueden llevarnos a perder la función de una pieza dentaria temporaria, o también ante un suceso inesperado o un suceso que se produce en forma introspectiva, como es un traumatismo, que nos obliga a restaurar la función, por lo tanto, tenemos que someter a la pieza a un tratamiento restaurador. Esas son los diferentes alternativos que tenemos para justamente restaurar la función de las piezas dentarias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Se te escucha bien, Normi. Perfecto, perfecto. Hola, amiga, gracias. Bueno, dicho esto, vamos a lo que es, o vamos a introducirnos de lleno a lo que es la parte de cariología. La cariología como disciplina estudia, es una disciplina científica que estudia lo que es el desarrollo, diagnóstico, prevención y tratamientos de la caries dental. Se enfoca principalmente en todo lo que tenga que ver la interrelación de los fluidos orales, los depósitos bacterianos y la dieta ingerida, especialmente o haciendo foco en lo que son los carbohidratos fermentables. Además, esta disciplina abarca actualmente conceptos actualizados sobre la evaluación de riesgo y el manejo de las lesiones. Vamos a tener en cuenta que la caries dental, al ser una enfermedad infecciosa, es una enfermedad dinámica que hoy en día sabemos que se produce por un deterioro, o mejor dicho, por un desbalance entre los componentes protectores que posee nuestro huésped, que es nuestra pieza dentaria, nuestro paciente, y todos aquellos procesos externos relacionados con la dieta, relacionados con los hábitos, en donde este desbalance que inicialmente comienza a nivel molecular, se traduce luego como una pérdida o como un desequilibrio tisular, que es lo que vemos en la clínica, ¿sí? La caries dental como enfermedad, si bien es un concepto que seguramente ya lo vienen dando a lo largo de la carrera, eh, básicamente consiste o tiene involucrado distintos tipos de factores. Los fluidos orales, saliva, el fluido del biofilm dental. Vieron que en la historia clínica que utilizamos normalmente con nuestros pacientes, evaluamos lo que es la calidad de saliva. Esta saliva se puede ver afectada por distintas cosas. Podemos tener en cuenta que hay chicos que incluso ingieren cierto tipo de medicación que afecta la producción y la consistencia de esta saliva, haciendo de que justamente este factor protector no se encuentre a disposición para defender ante justamente los distintos microorganismos que se involucran en la caries dental. Que dicho sea de paso, y no lo nombré, ya sabemos que es por la actividad justamente acidúrica del Streptococcus mutans en esencia, ¿sí? Los depósitos bacterianos, el biofilm y sus disbiosis, la dieta, todo lo que tenga que ver con carbohidratos fermentables, especialmente azúcares libres, y epidemiológicamente, si bien es una enfermedad con mucha prevalencia y todavía con mucha incidencia, afecta a superficies oclusales en niños, también en proximales y en adolescentes y jóvenes, y en superficies radiculares en adultos mayores. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctora. Súper. Seguimos entonces. Bueno, teniendo en cuenta que, como ya dije anteriormente, es un proceso dinámico. Constantemente se vienen haciendo distintos consensos o actualizaciones entre las diversas personas o entendidas en la disciplina de cariología, en las cuales van llegando a distintos tipos de determinaciones o premisas en cuanto a actualmente lo que implica el diagnóstico
el manejo de la caries y el manejo de la lesión. El diagnóstico es más de lo que siempre repetimos y sabemos y lo tenemos incorporado. Tiene que ver con todos aquellos procedimientos que implican la detección, ya sea de la lesión cariosa. La lesión cariosa es todo aquello que es susceptible o que se puede remover, ¿sí? Puede estar presente o no. La detección de presencia de caries bacterianas, el control patológico de la enfermedad como un proceso patológico, cuando esta no puede ser removida, no es lo mismo una lesión de caries que una enfermedad de caries dental, que más adelante vamos a hablar de eso. El manejo de la caries, que determina lo que es la evaluación, el conocimiento de la integridad de la pieza dentaria y el uso de los parámetros biológicos, como la clínica, los estudios radiográficos, entre otras cosas. Y el manejo de la lesión se refiere a todo lo que tenga que ver con el abordaje de la lesión en primer lugar y la remoción de la misma cuando ésta sea posible. Entonces podemos definir o podemos llegar a una determinación de que actualmente el manejo moderno de caries trata de enfocarse o trata de orillarnos a la utilización de técnicas que sean lo menos invasivas posibles, con el fin de darle mayor protección a la estructura dentaria sana. Todas las técnicas conservadoras son necesarias desde que iniciamos el tratamiento con el paciente, por eso ven nuestra insistencia en la clínica, con la historia clínica, con lo que es el plan preventivo básico y el establecimiento del plan de tratamiento hasta darle de alta al paciente. Tenemos que tener en cuenta que estas técnicas conservadoras son necesarias. The recording has stopped. Normi, ¿vos estás por ahí? ¿Le habrá terminado el internet? Ah, ¿vos me escuchás? Nos escuchamos. El Sí, tema es que ella siguió, ¿parece o no? no sé qué pasó. Se cortó. Sí, se cortó. Negro también. Sí, sí, no hay más pantalla. No, exacto, se cortó todo, audio y pantalla. A ver, vamos a avisarle por mensaje. Hola. Ahí volvió. Ahí volví. Sí, perdón. Le pidió una actualización y se cerró todo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ¿en qué parte nos quedamos? Esperen 2 segundos que vuelvo a abrirles el teórico.
Ahí está. ¿Me recuerdan en qué parte quedamos, por favor, en caries activas o inactivas? ¿Puede ser? Fíjate si estás grabando, porque si se No, cerró no, todo, antes. No llegaste a hablar de eso, Normi. Bueno, Estabas Acuérdate de grabar. antes. Bien. Vamos a grabar y ahí ya retomo la reunión. perdón, se le volvió a cerrar. Se cerró todo de nuevo, doctora. Ajá. Estás mutada, Normita. Tampoco la veo a Norma. Yo la veo, pero no la escucho. Ella Sí, habla, pero yo no la la escucho. veo. Está mutada. Está mutada. Ahí está. Ahí la veo. This meeting is being recorded. Perfecto. Ahí te Ahí vemos. estoy grabando. Les comparto Perfecto. pantalla y me avisan, por favor, si Dale. estamos. Ahí está. ¿Ven? Sí, Sí. se ve. Ay, perfecto. Bueno, perdón el desperfecto. Justo me daba otro invitado, entonces no podía grabar. Bueno, continuamos con lo que es el concepto, o mejor dicho, las concepciones actuales con lo que refiere a caries dental. El manejo moderno consiste justamente en la utilización de técnicas menos invasivas. También todo lo que tenga que ver con la interrelación entre los distintos factores de riesgo, las condiciones de la pieza dentaria y que además de todo eso tenga distintos tipos de técnicas conservadoras que se deben tener en cuenta desde la decisión inicial hasta el final de tratamiento que nos tienen que acompañar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, dentro de las tantas clasificaciones que existen, lo que nos podemos encontrar hoy en día son con dos tipos de lesiones cariosas, ¿sí? Las lesiones cariosas son aquellas que son susceptibles de remoción. La enfermedad de caries dental, por el contrario, es aquella enfermedad la cual está instalada con sus factores de riesgo y con todo lo demás, pero que ya es la enfermedad una vez instalada. La lesión cariosa es todo lo que es susceptible a remover. Teniendo en cuenta esto, tenemos dos grupos grandes de lesiones cariosas. Ahí está mal escrito, en realidad es lesión cariosa activa y lesión cariosa inactiva, esto acorde a la literatura actualizada con respecto al tema, en las cuales tenemos una lesión de caries activa, que son aquellas cuyas lesiones están en un proceso de desmineralización, es decir, que hay un deterioro o se produce justamente este desbalance que hablábamos al principio de factores protectores y factores de riesgo sumado a una dieta alta en carbohidratos, se produce este desbalance que se traduce justamente en esto, en un proceso de desmineralización que provoca el deterioro de las piezas dentarias, se pueden encontrar cavitadas, ya sea en la superficie adamantina o también en la dentina. Las caries inactivas son aquellos procesos de caries los cuales han dejado de progresar. Justamente en la literatura se puede ver que algunos autores hasta se animan a llamarlo como una especie de cicatriz de la lesión cariosa, ya que es un proceso de caries activo que por diferentes tipos de causas ha detenido su progreso y por tanto ha quedado y se suele manifestar clínicamente en zonas donde los dientes no han acumulado placa, pueden aparecer como una superficie lisa, de una consistencia dura al examen clínico. No suelen requerir intervenciones quirúrgicas, pero sí
un seguimiento con medidas básicas preventivas, ya sea un asesoramiento dietario, la utilización de pastas dentarias floradas en forma ambulatoria o bien topicaciones con flúor en el consultorio. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está todo bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Tenemos las características desde el punto de vista clínico de ambas lesiones, de la caries activa e inactiva, que podemos encontrar lesiones de superficie blanda o amarillenta en cuanto a apariencia, que generalmente pueden aparecer cubiertas de placa bacteriana. Generalmente estas se encuentran en zonas de estancamiento de placa, llámese en zonas proximales, en fosas y fisuras, muy cercanos al margen gingival y la superficie proximal, incluso debajo del punto de contacto. Generalmente la sensación al tacto es una sensación de remoción mucho más fácil, es una consistencia suave, algunos autores le llaman cremosa también, que sale o que se remueve sin hacer mucho esfuerzo. Cuando estamos ante una lesión que corresponde a una lesión cariosa inactiva, vamos a encontrarnos con una superficie más dura, lisa, brillante, blanquecina. No suele haber placa ni sangrado en el margen gingival, ¿sí? Y generalmente suelen ser lisas y brillantes en sensación al tacto. Pueden presentar una leve dificultad en el momento de la remoción. Siempre estamos hablando cuando hablamos de remoción en forma manual, ¿sí? Con cucharillas o excavadores. Seguimos. Vamos a ver que hoy en día, incluso a ustedes le habrá sucedido en la búsqueda de sus pacientes integrales, la aparición van a encontrarse muchas veces con estos cuadros en niños muy chicos que corresponde a lo que se llama caries de infancia temprana, ¿sí? Es una nueva forma de definir un patrón de enfermedad de caries en niños muy pequeños, los cuales afectan principalmente las piezas dentarias anteriores de la dentición primaria, ¿sí? En tiempos anteriores se la ha denominado como caries de biberón, pero luego, con distintas investigaciones, nuevamente repito que esto es dinámico, entonces actualmente se van haciendo consensos y actualizaciones al respecto, las cuales han asociado que este tipo de caries no solo está asociado al consumo de biberón, no solo con leche o leche de fórmula o soluciones que sean artificiales o azucaradas, sino que también va a ir asociado a la toma de lactancia materna a libre demanda, puede ir asociado también al uso de distintos tipos de aditamentos o biberones o vasos que vengan acompañados de chupones con algún tipo de endulzante que provoquen justamente este contacto continuo con las piezas dentarias, este desbalance y por lo tanto se instale este tipo de enfermedad que es muy destructiva, es dolorosa e incluso afecta la calidad de vida de los niños, muy niños, llevándolo a tener dificultades para comer, para hablar, entre otras cosas. Y ni hablar de los cuadros incluso dolorosos que pueden desencadenar, ¿sí? Muy bien. Teniendo en cuenta los métodos de detección de las lesiones cariosas, vamos a ver de que el diagnóstico se va a llevar a cabo, el diagnóstico clínico, a través de distintos métodos visuales. También se tiene en cuenta la consistencia, como hablamos previamente de los procesos de caries activa e inactiva, la pigmentación de la misma, lo que es la detección clínica táctil, cuando utilizamos, por ejemplo, excavadores para ver cómo se encuentra el piso, cómo se encuentra el fondo de la lesión, y justamente la dureza del piso que nos va a dar justamente una cierta pauta para ver a futuro qué tipo de material restaurador nosotros podemos pensar justamente para rehabilitar a nuestro paciente en forma integral. Vemos que incluso en los dientes primarios, los procesos de caries se inician a nivel proximal,
A veces tiene que ver mucho con los puntos de contacto que se encuentran muy próximos entre sí, por lo tanto favorece la acumulación de placa, y así se producen esas lesiones cariosas a nivel de los contactos interproximales que suelen ser incluso a veces difíciles de abordar, pero es muy común en la dentición primaria. Previo a todo esto, hay que tener en cuenta que antes, cuando se enseñaba cariología en el currículum de muchas universidades, también se tenía en cuenta lo que era la detección de caries utilizando métodos colorimétricos. Por eso hago esta salvedad de las consideraciones histológicas de las piezas dentarias temporarias, en las cuales justamente los métodos colorimétricos, como por ejemplo la utilización de detectores de caries, no son específicos o no son recomendados en la dentición primaria justamente por los distintos espesores y por la falta de especificidad que presentan debido a la matriz orgánica que presentan las piezas dentarias temporarias. Al tener mayor componente orgánico, no son realmente específicos para la utilización de detectores de caries en estos casos, ¿sí? Entonces, al haber esta matriz, básicamente no se justifica o no se debe utilizar en las piezas dentarias temporarias por este motivo, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que es también la cariología, vemos que hay distintos tipos de remoción. Antiguamente, cuando estudiábamos, hace mucho tiempo, nos decían de que la remoción de caries tenía que ser en principio total, ¿sí? Era remover todo el tejido cariado a desmembro o independientemente si se encuentra tejido dentario sano o no. Hoy después se manejan otro tipo de conceptos como la remoción selectiva de caries, ¿sí? Que tiene que reunir ciertas premisas para que eso funcione como tal. La primera premisa nos habla de lo que es el perímetro de nuestra cavidad tiene que encontrarse totalmente rodeado por un esmalte sano, con un sellado hermético. Es decir, que la dentina debe tener periférica, debe ser dura con unas características táctiles similares a una dentina que se encuentre sana. Sobre la pared pulpar de la cavidad debe dejarse dentina tejido carioso, perdón, con una consistencia firme, de forma tal de que pueda soportar o que pueda, o que tenga una dureza aceptable para el material de obturación que va a recibir más adelante. Y en aquellas lesiones más profundas que el paciente no presente ningún tipo de síntoma de inflamación irreversible, o sea, cuando llegan, desde el punto de vista también radiográfico, al tercio interno de la dentina, esta dentina selectiva solo llegará hasta lo que es la dentina coriácea o blanda, pero sin exponer o irritar la pulpa, siempre siguiendo las premisas básicas de tratar de evitar ser lo más invasivo posible o eliminar tejido que esté sano en forma innecesaria, ¿sí? La remoción selectiva de caries generalmente se puede hacer con instrumentos también de baja velocidad o también se hace con los excavadores o cucharillas a través de la utilización de método manual. Hablando de estadios de la dentina, ¿cuáles son los distintos estadios y su correlación también con el tejido de esmalte que se encuentra afectado? Vamos a ver que la dentina blanda es aquella capa de dentina que es clínicamente necrótica, posee un biofilm microbiano que está fuertemente adherido y es una zona contaminada, es una zona con muchas bacterias ácidas y con y zona anaerobia facultativa. Por lo tanto, promueve lo que es el metabolismo y el crecimiento de estas colonias de microorganismos, ¿sí? La dentina corácea es aquella que tiene pocos miligramos de microorganismos por miligramos, escasos nutrientes y una atmósfera que no es estrictamente anaerobia. Por lo tanto, las condiciones no están dadas como para que pueda seguir multiplicándose esas colonias de microorganismos, ¿sí? La dentina dura es aquella zona oscura de consistencia dura, en la cual se caracteriza básicamente por el proceso de desmineralización.
Recuerden de que esto pudo haber sucedido, de que el proceso de caries pasó de ser un proceso activo a desactivarse por el camino, como quien dice, o controlar los distintos factores que desencadenan de que ese proceso activo de caries continúe su camino y se detenga, mostrando como esta especie de cicatriz o como esta especie de lesión, la cual nos indica de que en cierta forma también el organismo, el huésped, se defendió ante el avance justamente de los microorganismos. Son menos resistentes a los cortes y a los ácidos. Luego vamos a tener las diferencias entre dentina infectada o afectada, en la cual la dentina infectada es aquella que está desnaturalizada irreversiblemente, no tiene capacidad de remineralización, se encuentra muy infectada y suele ser insensible. Aquella capa de dentina afectada es aquella que está desnaturalizada, pero irreversiblemente, ¿sí? Por lo tanto, conserva esa capacidad remineralizable. Está poco infectada y suele ser sensible y muy vital. Los que hablamos recién son parámetros clínicos que siempre tienen que ir correlacionados con un estudio radiográfico. Lo que vemos ahí es un ejemplo de las radiografías by Wind, que a más de uno le dio dolor de cabeza en la clínica, que nos sirve justamente para examinar el tipo, la localización, la profundidad de estas lesiones, ¿sí? Y sobre todo, como hablamos más temprano a nivel proximal, que son las zonas donde justamente se dificulta lo que es el proceso de cepillado en los chicos, en los menores, y que además por las condiciones anatómicas permite la aglomeración de placa bacteriana y consiguiente aparición de caries, siempre y cuando los factores lo permitan. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Sí, doctora. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Independientemente qué tipo de o cualquier procedimiento que nosotros hagamos, siempre tenemos que realizarlo con aislamiento. Recuerden que siempre vamos a tener lo que es el aislamiento absoluto, el aislamiento relativo, siempre con torundas de algodón, con suctor. Estos aditamentos que les muestro acá son abrebocas, que en el comercio lo van a encontrar en distintos tamaños, que le permiten, es un bloque de mordida que justamente le permite al paciente mantener la boca abierta durante el procedimiento y evitar justamente la contaminación en el caso que nosotros realicemos una restauración. Muy bien, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, vamos a meternos de lleno en lo que es el manejo preventivo de la caries, ¿sí? Van a escuchar con mucha insistencia que en odontopediatría la premisa es la prevención, ¿sí? Obviamente que las terapéuticas son tomadas una vez de que la lesión existe y de que ustedes de hecho lo van a hacer en la clínica cuando rehabiliten a sus pacientes, pero el manejo preventivo de la caries es importante porque una vez restaurado, tenemos que seguir también insistiendo con hábitos, tenemos que seguir insistiendo con diversas conductas que tiene que adoptar el paciente, no solo para no repetir la enfermedad, sino también disminuir aquellos factores de riesgo. Acuérdense que el riesgo es algo que pueda llegar a suceder en forma inesperada. Entonces, tratar de controlar ese riesgo que tiene el paciente, y eso lo hacemos mediante la personalización que le pedimos todos los docentes y los docentes en las clínicas, previo a comenzar cualquier tipo de tratamiento rehabilitador o restaurador, ¿sí? Porque tenemos que conocer al paciente con nombre y apellido, como siempre le decimos, cuáles son sus factores de riesgo y actividad, y en función a eso, y en conjunto de otros factores, vamos a decidir cuál es la mejor terapéutica para esa pieza dentaria y después poder mantener una serie de hábitos sostenibles con el tiempo para que el chico no desarrolle más la enfermedad, ¿sí? Se personaliza el paciente, entonces funciona el riesgo y actividad, se realiza el plan de tratamiento donde decidimos qué hacer y podemos tomar distintos tipos de medidas terapéuticas transversalmente a todo esto que estamos haciendo, como barniz florado, en forma ambulatoria pidiéndole al paciente que se cepille con pastas de proporciones, como ya le han hablado anteriormente, 1100 a 1500 partes por millón de flúor y demás, ¿sí?
Dentro de lo que es la cariología también tenemos un concepto que seguramente muchos lo habrán escuchado, que es la odontología mínimamente invasiva, ¿sí? Que son todos aquellos tratamientos menos agresivos que nos permitan justamente devolver estética, función a las piezas dentarias de una forma respetuosa. Una práctica clínica que justamente trata de no invadir a los tejidos. Teniendo en cuenta que cuando se estudiaba anteriormente la clasificación la clasificación de caries y los distintos tipos de preparaciones que se tenían a partir de las investigaciones del Dr. Black, donde había preparaciones, las cuales habían preparaciones con extensiones preventivas, en donde se dañaba o incluso se tenía en cuenta tejido dentario sano para preparar una pieza dentaria para soportar, por ejemplo, una amalgama que nosotros utilizábamos. Teniendo en cuenta todo esto, el doctor Beckett lo introdujo hace un par de años atrás en este concepto que seguramente ya lo habrán escuchado y por lo tanto es bueno recordarles teniendo en cuenta también el destinatario de estas técnicas que son niños, en los cuales justamente cuanto menos invasivo y menores tiempos operativos también nos lleve mejor, ¿sí? Propone técnicas alternativas al tratamiento convencional que implica la eliminación de toda la dentina infectada, preservando la dentina afectada sin microorganismos, como dijimos hoy, en un medio que no sean capaces o no puedan multiplicarse, y con capacidad con capacidad remineralizante. Estas son recomendaciones o premisas de la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica, la cual nos invita a hacer lo que es la parte de odontología mínimamente invasiva, bajo ciertas premisas que nos orienten a realizar esta práctica, ¿sí? Todas estas prácticas deben complementarse, como ya dijimos anteriormente, con técnicas preventivas que nos permiten una exposición tópica del flúor, también utilizar selladores, fosas y fisuras. El uso del fluoruro de amino de plata, que es el componente principal de los cariostáticos, es eficaz para detener lesiones de caries cavitadas. Todas estas recomendaciones están basadas en la evidencia y también en el diagnóstico. Recuerden que el cariostático no se puede utilizar en cualquier lesión de caries tampoco. Por eso es exhaustivo y es imperativo que hagamos un buen diagnóstico, una buena anamnesis del paciente y tener en cuenta el plan preventivo básico y demás antes de realizarlo. Los enfoques mínimamente invasivos, como los métodos de infiltración, son eficaces para el tratamiento de caries dentinarias proximales no cavitadas y cuando sean necesarias, las intervenciones quirúrgicas deben hacer énfasis en diseño de cavidades mínimas. La eliminación de esta dentina siempre tiene que ser de carácter conservador, ¿sí? Y toda aquella dentina cariada que se aproxima a la pulpa y los materiales adhesivos para restaurar la forma y la función. Estas son las recomendaciones, les dejo abajo donde pueden acceder para poder interiorizarse más con respecto a este tema, ¿sí? Estos son hechos por consensos de numerosos profesionales y también con mucha evidencia con respecto a esto. Bueno, terminando un poco lo que es la parte como introductoria de lo que es cariología, dar conceptos básicos con respecto a eso, nos vamos de lleno a lo que son materiales de restauración. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, aclaración, doctoras? ¿Hay algo que quieran aclarar previo a seguir a materiales de restauración? No, para mí está bien, Normi. Bueno, seguimos, continuamos entonces. Muy bien. Materiales de restauración. No hace falta aclarar mucho en cuanto a lo que son los materiales. Ustedes ya saben que son materiales que lo vienen viendo a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? Lo que vamos a ver acá es que la decisión terapéutica de utilizar un material para restauración, que va a tener distintos fines, va a depender de numerosos factores. ¿Sí? En primer lugar, de la edad del paciente, de la alternativa restauradora. Vamos a ver de
que no vamos a usar los mismos materiales en niños muy chicos y en niños con más capacidad de colaboración, un poco más grandes, y que incluso podemos tener, que más adelante vamos a hablar de lo que son las restauraciones intermedias, podemos tener etapas en las cuales hacemos un tipo de restauración con un cierto material y luego esperar y mechando un poco o relacionando un poco con la parte de psicología también, esperar justamente que preste más colaboración el paciente como para decidir qué otro tipo de material podemos usar con ellos. La conducta del niño, otro determinante también, el riesgo de caries, que es volver a lo mismo, la personalización del paciente y ver el riesgo y la actividad y en función a eso seleccionar un mejor material. Y algo que también sea, que perdure o que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? El tamaño de la lesión, vamos a ver que hay ciertas lesiones que no pueden restaurarse solamente colocando una resina o un ionómero, va a requerir otro tipo de restauración como las coronas, que las van a ver mucho en la odontopediatría. El periodo de exfoliación de piezas, recuerden que la vida útil de la pieza dentaria temporaria es muy corta, entonces vamos a depender también mucho de del periodo de vida útil para seleccionar el material restaurador y también otro factor que es muy importante, que es la condición socioeconómica del paciente, porque muchas veces lo ideal no concuerda con la realidad. Entonces, todo eso tenemos en cuenta. A mí me gusta pensar esto como una danza de probabilidades en el momento de sentarnos delante de un paciente e imaginar qué restauración puede venir de acuerdo a la edad, depende, todos son muchos factores que se interrelacionan en el momento de seleccionar qué material de obturación utilizamos en los niños. También en todos los pacientes en general, para la vida en general, ¿sí? Las restauraciones tienen como objetivo la inactivación de una lesión, como ya hablaron previamente mis colegas, que son justamente para reducir los niveles de infección bucal, las restauraciones intermedias y la restauración definitiva. Esos son los objetivos que persiguen básicamente las restauraciones en sí. Dicho esto, tenemos distintos tipos de alternativas restauradoras en odontopediatría, ¿sí? Tenemos las inactivaciones, que podemos hacerlas ya sea con óxido de zinc reforzado o la utilización de ionómeros vítreos. Las restauraciones intermedias, que el material de selección puede ser un ionómero vítreo. Más adelante vamos a ver de qué tipo de ionómero vítreo podemos utilizar para este fin. Y las restauraciones definitivas, que van a estar a cargo de las resinas, y las coronas metálicas de acero. También me faltaron las coronas de acetato, que podemos utilizar también para restauración del sector anterior. Y anteriormente se utilizaban las amalgamas como restauraciones definitivas, también con muy buenos resultados. Muy bien. Las restauraciones intermedias, como ya les expliqué anteriormente, son técnicas sencillas, las cuales pues pueden ser utilizadas en reemplazo o de las técnicas convencionales. ¿A qué me refiero con esto? Se pueden utilizar en niños muy pequeños hasta que su comportamiento nos permita una restauración o una técnica mucho más compleja, ¿sí? Entonces, se puede utilizar también en pacientes con discapacidad y en piezas que se encuentren muy cerca del recambio dentario, ¿sí? Utilizamos este concepto de restauración intermedia, como su nombre lo dice justamente, hasta que estas condiciones mejoren o evolucionen para realizar una restauración definitiva o no, dependiendo de lo que necesite el paciente. Los materiales que se utilizan o el material de elección es el ionómero vítreo. Vemos que también se puede realizar la remoción del tejido cariado con instrumental de mano o también con instrumental rotatorio de baja velocidad. Como repaso que ya se dio anteriormente, pero siempre es bueno recordar que también tenemos el óxido de zinc reforzado, o algunos le llaman OSER, pero en realidad es la marca, que también se puede utilizar como restauración intermedia también. El un cemento dental ya sabemos que es considerado un protector pulpo dentinario, reúne ciertas cualidades que permiten aislar a la pulpa que queda expuesto luego de la preparación de alguna cavidad. Tiene numerosos usos,
Vamos a ver de que, según la Asociación Dental Americana, se la puede clasificar acorde a su intención en 4 tipos principales. En tipo 1 de cementación temporal, acá vemos todas las presentaciones que responden a este tipo 1. El tipo 2 de cementación permanente, acá vemos la presentación que es en forma de polvo y líquido. Tipo 3 para restauraciones y bases temporales, y tipo 4 como forros cavitarios. Las subclases corresponden a las formas de presentación, y esto está dado por la Asociación Dental Americana, y su última justamente actualización fue en el año 2023, así que es bastante reciente esta clasificación. Vamos a ver de que independientemente de cuál usemos, tenemos que el cemento está, el reforzado que solemos usar en la clínica, está compuesto por un polvo y por un líquido. El polvo contiene óxido de zinc, polimetacrilato de metilo, acetato de zinc, y el líquido está compuesto por el eugenol, que es un derivado del aceite de clavo de olor. Siempre para su manipulación utilizamos una loseta de vidrio y una espátula, ¿sí? Vamos a ver de que cuando realizamos el espatulado incluso tiene una leve, hay que hacer la incorporación obviamente del polvo al líquido. Vamos a ver que se desencadena una reacción exotérmica y que eso luego va a ser llevado a la boca del paciente, ¿sí? Entonces tenemos que tener los elementos adecuados para su preparación. ¿Cuáles son las propiedades? Voy a ir un poquito más rápido con esto porque ya lo dieron también en la parte de inactivación, ¿sí? Obviamente el eugenol le proporciona cualidades de sedante y analgésico, paliativas, es muy versátil y tiene un pH relativamente neutro, teniendo incluso una tendencia a la leve alcalinidad. Tiene distintos usos, como ya hablamos previamente, como cementación temporal, revestimiento de cavidades, bases. Se utiliza como recubrimiento pulpar. Cuando de pulpa van a ver que se lo utiliza para obturación justamente de los tratamientos pulpares. Protección pulpodentinaria, acuérdense que aísla de la pulpa de cualquier injuria que pueda suceder a nivel externo. Y para obturaciones de carácter temporal. Bueno, las ventajas que tiene su uso, que tiene actividad antibacteriana, promueve la cicatrización rápida, y el eugenol presenta a nivel de desventajas, puede llegar a interferir si se utiliza como base de resinas, por lo que no se recomienda su combinación, el uso de ambos. Y la manipulación siempre tiene que estar controlada siguiendo las instrucciones del fabricante. Esto vamos a hacer hincapié siempre. Sigan las instrucciones, por favor, del fabricante, que nos permita una mejor dosificación, un mejor tiempo clínico, tiempo operatorio, y también nos permita justamente aprovechar todas estas ventajas y aprovechar todas las cualidades que tiene el material para justamente ser utilizado. ¿Se puede preparar en el vaso DAPEN, doctora? Pero por favor, por eso la aclaración de la loseta de vidrio y la espátula de metal. Sí. No sé, años anteriores no ha sucedido de que han preparado el vaso DAPEN. No lo hagan, por favor, se los pido. Y se ríe la doctora Brian, sí, ya saben por qué. Bueno, ¿alguna duda con respecto, porque fui muy rápido porque ya lo habían dado, alguna duda con respecto al cemento de óxido de zinc reforzado? ¿No? No. Seguimos entonces. Ionómero vítreo, nuestro caballito de batalla, un material que utilizamos mucho en odontopediatría. Tenemos distintos tipos de presentaciones. Vamos a ver de qué es un material que fue introducido en la época del 70 y justamente aparece con cualidades como la adhesión química a los tejidos dentales, la liberación de flúor y la biocompatibilidad, ¿sí? Lo cual hace un material de elección para procedimientos mínimamente invasivos también en pacientes pediátricos, ¿sí? Hay distintos tipos de presentaciones. Vamos a ver que van a cambiar incluso su coloración, acorde si son de autocurado, de fotocurado, ¿sí? Si están compuestos con resina o no, como por ejemplo el vitrebón y demás. ¿Cuáles son las propiedades de este ionómero vítreo?
son materiales que presentan una muy buena adhesión química, se unen directamente al esmalte de dentina mediante puentes de hidrógeno e intercambio iónico, por lo cual no necesitan grabado ácido. La liberación prolongada de flúor. Hay una capacidad cariostática que está demostrada en la literatura, en donde hay una liberación inicial de 100 a 200 partes por millón en las primeras 24 horas de aplicado, y una liberación sostenida durante años. Por lo tanto, es un excelente material para ser utilizado en odontopediatría. La biocompatibilidad, tenemos en cuenta de que tiene un pH inicial ácido. Recuerden que su composición tiene un componente ácido, por lo tanto, puede tener un pH inicial ácido que luego es neutralizado sin producir ningún tipo de daño pulpar, ¿sí? Sobre todo en cavidades que son profundas. Vamos a ver que es biocompatible, tiene un coeficiente de expansión térmica similar a la pieza dentaria, por lo que reduce la posibilidad de microfiltraciones y es de fácil manipulación. Por lo tanto, es un buen material de selección en restauraciones. ¿Cuándo está indicado? Está indicado en restauraciones temporarias. En la técnica traumática, vamos a hablar más adelante de lo que es la técnica atraumática, en que consiste cavidades clase 1, clase 2, pequeñas, clase 3 y clase 5, y en pacientes con alto riesgo de caries. Estas son las indicaciones del cemento de ionomero vítreo. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? Como ya hablamos anteriormente, está indicado en restauraciones temporarias y también en lesiones de naturaleza que no sean infecciosas o no cariosas, como ablación y erosión también son utilizados para revertir estos cuadros. En terapia mínimamente invasiva, en el tratamiento restaurador traumático y también, como ya se habló previamente, en selladores de fosas y fisuras, en molares que se encuentren parcialmente erupcionados que no puedan justamente percibir o recibir un molar con carga o un molar, un sellador con carga o resinoso, justamente porque no se encuentra totalmente erupcionado. Otra aplicación clínica es como cementado. Vamos a ver de que en la clínica utilizamos el de restauración y también usamos el de cementado. El de cementado para bandas, la cementación de bandas para los mantenedores de espacio, las bandas sin tubo, para la cementación de estos mantenedores de espacio, para la cementación de las coronas de acero. ¿Por qué la insistencia de esto? Porque después quieren cementar corona de acero con fosfato de zinc y no. Nosotros les recomendamos, les decimos que utilicen un cemento de ionomero vítreo, justamente de cementación, porque además de todas sus cualidades, no solo eso, sino que también libera flúor. Como material de obturación vamos a ver que tenemos los convencionales y los modificados con resina, que generalmente fueron creados con el objetivo de tener un material de mejor estética. ¿Sí? Vamos a ver de que los convencionales se utilizan como restauración provisional o intermedia, como hablamos anteriormente, o también como restauración definitiva en aquellas piezas dentarias próximas a la exfoliación. Otra cosa que también decimos que si utilizan un buen cemento de ionomero vítreo de restauración, incluso puede actuar como una restauración definitiva sin necesidad de pasar a una resina, ¿sí? Los ionómeros modificados con resina tenemos que en cuenta que en restauraciones estrechas, profundas o con poca accesibilidad a la luz de polimerización, los ionómeros modificados con resina pueden asegurar una buena polimerización del material porque poseen un sistema de triple fraguado. Como base cavitaria, vamos a ver de que acá en este caso se utilizan muchas veces los ionómeros modificados con resina porque justamente tienen una buena capacidad de adhesión. Generalmente los convencionales no están tan indicados para el caso de base cavitaria porque justamente su coeficiente de contracción es mayor que el de la resina y por lo tanto no actúa bien como base cavitaria.
y puede dar lugar a la microfiltración, ¿sí? En este caso, como base cavitaria, es recomendado aquellos que son modificados con resina. Como material de cementado, como hablamos anteriormente, el cementado de bandas también se utiliza para cementado de incrustaciones, bandas de ortodoncia, bandas para mantenedores, coronas de acero, coronas metálicas. Entonces se lo utiliza, a ver si acá tengo todo, se lo utiliza para este fin. Los distintos tipos de presentaciones van a ver que existen presentaciones en el mercado a nivel de polvo líquido para mezclado manual, cápsulas para vibrado mecánico que podemos encontrar también en el comercio y sistemas pasta-pasta como por ejemplo el Fujisem que viene en la presentación pasta-pasta. Polvo líquido entonces, cápsulas y pasta-pasta son las presentaciones que encontramos en el mercado para el cemento ionómero vitro. Los cementos modificados con resinas, como ya hablamos anteriormente, son menos solubles, son menos sensibles a la humedad, son fotopolimerizables, por lo tanto quizás el tiempo de trabajo es un poco más corto que los convencionales o de auto, permite el pulido en una sola sesión y tienen una buena estabilidad dimensional. Y esto como recordatorio importante que la manipulación del ionómero siempre, siempre, siempre debe seguir las indicaciones del fabricante. Nuevamente, para aprovechar todas las cualidades y las bondades que ya vimos anteriormente, la correcta dosificación no solo reduce el tiempo de trabajo, lo hace más fácil para ustedes, para el chico, y además obtiene restauraciones mucho más satisfactorias teniendo en cuenta una correcta dosificación y manipulación del mismo, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a el ionómero vítreo antes de pasar para qué se lo utiliza? No, doctora, quedó claro. ¿Quedó claro? Por dudas, háblenme, díganme si hablo rápido, es un problema que tengo desde siempre. Bueno, continuamos entonces. Aparte de todos los usos que dijimos anteriormente, quería hacer hincapié en estos dos en particular. Tenemos la técnica de restauración atraumática, que es una técnica sencilla, de fácil realización, en pacientes niños es fundamental porque reduce el gran componente de ansiedad y miedo que gozan nuestros pacientes pediátricos. No requiere instrumental rotatorio, se realiza con instrumental de mano, en forma manual, con un aislamiento relativo y no requiere el uso de anestesia local. Utilizamos el ionómero para la posterior restauración. También lo utilizamos en recubrimientos pulpares directos, ¿sí? Los recubrimientos pulpares, indirecto, que nos sirve para remover parcialmente la dentina cariada mediante la utilización de instrumental de mano y luego restauramos con un ionómero vítreo, también puede ser con otro material biocompatible, pero se utiliza mucho el ionómero vítreo para un recubrimiento pulpar indirecto. Muy bien, y por último pasamos a las resinas, ¿sí? Las resinas son utilizadas en odontopediatría, utilizamos resinas en odontopediatría. Es un material de elección para restauración cuando se requiere estética, en restauraciones de carácter definitivo, tiene buenas propiedades mecánicas, obviamente que acorde a la composición, a qué tipo de resina podemos seleccionar, vemos la utilidad y vemos en los sectores que lo podemos aplicar. Tiene buenos resultados estéticos y funcionales. Y vamos a ver de que acá, por ejemplo, en esta foto, vemos que también podemos utilizar, se lo puede utilizar obviamente en distintos tipos de restauraciones, y acá vemos que está como relleno de coronas de acetato para restauraciones en el sector anterior. Utilizamos resinas, rellenamos las coronas de acetato y realizamos la restauración del sector anterior en forma completa, ¿sí? Eso es otro de los grandes usos que tiene, otra de las grandes ventajas que nos brindan las resinas en odontopediatría. Acá viene una cuestión importante, hablamos de lo que es el procedimiento de grabado ácido. En este artículo
se habló de lo que es, o se examinó, mejor dicho, distintos tipos de piezas dentarias que fueron sometidas a distintos tipos de tiempos de grabado ácido, con un ácido fosfórico del 35 al 40%. El trabajo de investigación dio como resultado de que el grabado ácido oscila en dientes temporarios. Recuerden por favor la histología de nuestra pieza temporaria con mayor matriz orgánica. El tiempo oscila entre los 15 a 60 segundos aproximadamente para asegurar una adhesión correcta de los materiales dentales. En este trabajo de investigación que está abajo, si quieren pueden acceder, no hay ningún problema. Estudia distintas piezas dentarias, las cuales fueron sometidas a 15 segundos, los cuales la porosidad o mejor dicho, el grabado no fue lo suficientemente significativo. Luego a 30 segundos, 30, 60 y 90 segundos, donde daba un grabado ácido mucho más uniforme y que permitía justamente una mejor adhesión del material. Entonces, como consenso, se llega a entre los 15 y los 60 segundos aproximadamente para el grabado ácido para la colocación de resinas, ¿sí? Seguimos. ¿Cuándo está indicada las resinas? En restauración de proximales, en restauraciones oclusales, en restauraciones vestibulares. Puede ser utilizado en dientes deciduos, en dientes permanentes jóvenes también. En procedimientos restauradores temporales de caries o también de traumatismos, ¿sí? Nos brinda numerosas ventajas el uso de resinas, ¿sí? Una buena estética, una adhesión conservadora, un pulido y acabado, ¿sí? Una buena flexibilidad y resistencia, tiene unas características mecánicas similares al diente natural, lo cual lo protege al diente de eventuales fracturas. Es muy versátil, se puede usar en anteriores y posteriores. Existen incluso ciertas resinas, las cuales son resinas pediátricas, no sé si actualmente están entrando al país, pero en su momento entraron, que eran translúcidas, por lo tanto imitaban muy bien el esmalte de las piezas dentarias temporarias y eran de elección justamente para restauraciones, sobre todo anteriores. Presenta una adhesión conservadora y buenas propiedades de pulido y acabado. Entonces, al tener esa superficie lisa evita lo que es la acumulación de placa bacteriana. También presenta desventajas, la durabilidad limitada, algunas pueden durar de 7 a 10 años, obviamente estamos hablando de dientes deciduos, pero también podemos hablar en permanentes jóvenes que pueden estirar un poco más el tiempo de duración. Son sensibles a la humedad, la técnica es sensible, por lo tanto puede ser un poco tediosa en la utilización, sobre todo en niños. Ya empiezan a tratar niños, saben que los tiempos operatorios son mucho más cortos, la saliva es mayor, entonces muchas veces eso puede llegar a dificultar un poco lo que es la técnica o los pasos operativos para una colocación de una resina. Y algunas pérdidas se puede dar también la técnica sensible. También otro factor en desventaja es el costo. Obviamente no se va a comparar el costo de una resina con otro tipo de material y con el tiempo algunas pueden perder el brillo. Bueno, llegando casi al final, nuevamente yo creo que es fundamental tener en cuenta distintos tipos de factores en el momento de decidir el tratamiento restaurador. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué objetivo perseguimos con las restauraciones, ¿sí? Acuérdense que hablamos de puede ser una inactivación, puede ser un tratamiento restaurador intermedio, un tratamiento restaurador definitivo. Eso no solo tampoco nos va a dar el tipo de material, sino también el riesgo y actividad de caries, la edad, la colaboración del paciente, las ventajas y desventajas de la técnica a aplicar. Tengan en cuenta que si tenemos un niño muy chico, no podemos utilizar una resina, dado a la sensibilidad de la técnica, por lo tanto no vamos a poder utilizarla. El costo del tratamiento, la condición socioeconómica, también lo que tenga que ver con la profundidad de la lesión, entre otros asuntos. Y si bien no existe el material perfecto, pero sí con nuestra personalización podemos llegar a uno que pueda responder mejor a la calidad de vida de nuestro paciente y a devolverle la estética, la función y la estética que se ha perdido, en este caso por proceso de caries. Todo paciente, acuérdense, que sea sometido a restauraciones
debe ser controlado. No es colocarle una restauración y que el paciente luego desaparezca, porque ustedes saben que esto es un seguimiento, no es lo mismo que la pieza dentaria permanente, perdón, no es lo mismo que la pieza dentaria natural. Entonces, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo y demás, debemos hacerle un seguimiento a nuestro paciente una vez colocadas las restauraciones para asegurarnos el éxito. Así que bueno, chicos, estoy abierta a las preguntas que surjan, dudas. Ustedes simplificar lo mayor posible. Es un tema largo. Normi, se entendió perfecto. Una sola salvedad. Señora. Dentro de materiales de restauración, como bien lo dijo la doctora recién, la doctora Norma, en niños se utiliza mucho todo lo que es coronas. Ya se verá en función de lo largo que es este tema. Ella lo habló muy bien a todo lo que es materiales de restauración, ionómeros, resinas, todo lo que es cariología es un tema muy largo. La parte de coronas, que también es un capítulo inmenso, ¿no? Odontopediatría, ella lo nombró. Esto siempre se daba como 2 teóricos, pero ya se verá oportunamente cómo se dará el tema de coronas. Pero para que sepan, coronas dentro de su programación y en el momento en que ustedes vayan a rendir final, entra como material de restauración. La doctora lo nombró y lo nombró muchas veces. Después se verá cómo lo hacen, cómo se le va a dar el tema aparte. ¿Tá? Pero tenemos coronas, tenemos las coronas de acero, las coronas con frente estético, ¿tá? Todo eso se verá después, pero es un tema muy largo. Dentro de materiales, ahí está mostrando la doctora, dentro de restauración, Claro, que quieren, ella lo nombró. Claro, Tá, acompañando a lo que dice la doctora, es un tema largo también porque requiere todo lo que tenga que ver con la preparación, la adaptación de las coronas. Se vuelve a hablar también un poco de histología, teniendo en cuenta el tejido dentario que va a recibir, las profundidades de la lesión, cuándo colocamos una corona, cuándo no. Es un tema extenso, sí. Pero sepan que está y que se le va a preguntar. Exacto, esa es la salvedad. Seguramente se verá antes de pulpa, vemos, porque las coronas siempre van después de todo tratamiento pulpar. Pero la doctora lo nombró muy bien cuando arrancó el tema, para que sepan que está. Porque entonces cuando se toma en un final, coronas de acero forma parte del material de restauración. Doctora, ¿faltaría la bibliografía? La bibliografía no la puse como bibliografía en sí, fui dejando todos los articulitos acá, las citas, para que vayan sacando acá de los consensos, y ahí está toda la bibliografía. Bueno, muy bien. Sí, aparte que Incluso- este tema cambió incluso bastante, chicos. Claro, incluso este artículo, que justamente es muy interesante, de la doctora Basso, que reúne justamente casi todos los artículos tendientes a cariología. Es muy interesante, con todos los conceptos actualizados. Les recomiendo ampliamente que lo lean, una lectura muy sencilla, y justamente hace una mirada a lo que fue la cariología antes y lo que es la cariología ahora, con las nuevas concepciones y las nuevas técnicas a donde van dirigidas. Podemos subirle en el aula después el Sí, ni un problema. link de enlace, entonces ellos entran porque es un capítulo de una revista, es un tema de una revista, así que se puede subir está accesible. De la asociación, de la RAOA, de la Asociación Odontológica. Exactamente. Doc, disculpe, ¿y el Power nos podría pasar? Esto está ahora grabado, ¿no? Sí. Sí, no, pero se va a levantar, Normi se levanta en el canal de YouTube de la cátedra. Como dijimos en el teórico anterior, todos los teóricos, luego de las 48, 72 horas, esto que se grabó, la doctora lo va a levantar en el YouTube de la cátedra de odontopediatría, ¿está? El canal sería. Gracias. Exacto, al canal del YouTube de la cátedra. Así es. Doctora, tengo una duda. ¿Inmediatamente después del tratamiento pulpar se le coloca la corona? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Después, inmediatamente de que se hace el tratamiento pulpar, ahí se coloca la corona.
Claro, como una obturación definitiva. Eso lo van a ver en tratamientos pulpares. Pero lo que hoy que también agregó la doctora es que las coronas no solo se usan para tratamientos pulpares, sino también es una alternativa restauradora. ¿Sí? Solo que acá no se trató en profundidad, se las nombró porque justamente es un tema muy largo, el cual seguramente lo desarrollarán después. Pero no solo como tratamientos pulpares, sino también es una alternativa en los tratamientos restauradores, sobre todo en procesos de caries muy extensas, donde no alcanza un material de restauración por la posibilidad de microfracturas y demás. Gracias, Doc. Bueno, creo que estamos, chicas, chicos, chicuelos. Sí, perfecto. Excelente, Norm. Y tenés que dejar de grabar.